versículo 38 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Ay, Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Es que aunque usted no lo crea, a la 1 de la mañana yo le estaba predicando este sermón a mi esposa. Juan 19, del 38 en adelante. Y leemos las Sagradas Escrituras a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La forma en que Juan presenta el evento de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es muy interesante. Lo hace dentro de unos niveles muy altos. Y créame con toda honradez que solo trataremos de explicarlo. Hoy hablaremos del cuerpo quitado de la cruz, de la sepultura a la manera judía, del sepulcro en el huerto y de la forma y manera como la resurrección de Jesucristo tiene implicación en el pensamiento de Juan para declarar la nueva era no sincrética, sino la nueva era de la cristiandad. Y en ese sentido hay que ver los personajes que aquí se entrelazan y cuán importantes estos personajes son para tal afirmación en el Evangelio según San Juan. Muy poco se dice sobre la posición social de uno de estos hombres, José de Arimatea. José de Arimatea se dice que era un hombre muy rico, miembro del Sanedrín, y desde luego fue una persona que consistentemente se mantuvo en contra de la forma en cómo se enjuició a Jesús, en cómo se condenó y cómo se mató. Nada se dice sobre su afiliación religiosa,
pero hay quienes pudieran especular que, dado el caso de que estaba en el Sanedrín y dado el caso de su influencia en medio del sistema de gobierno imperial, muy probablemente haya sido fariseo. Se menciona solo el lugar de su origen, solo se dice que era de Arimatea. Juan hace algo extraordinario mencionando a José de Arimatea. Él dice: José de Arimatea era discípulo de Jesús, pero era un discípulo distinto a los demás, aunque en ese momento, déjeme decirle algo, en ese momento todos eran discípulos secretos, porque en ese momento nadie se atrevería a decir. De hecho, hay un planteamiento en las Sagradas Escrituras donde dice que los discípulos se encerraron y se escondieron precisamente porque ellos también tenían miedo a los judíos. Pero en el caso de José de Arimatea, Juan dice que era discípulo de Jesús y que su discipulado lo mantenía de manera secreta. Y desde luego, la razón por la que tal vez mantenía su discipulado de manera secreta era por el hecho de la posición que tenía, de la imagen que proyectaba dentro de la sociedad judía y ante todo porque obviamente siendo miembro del Sanedrín y teniendo posiciones de prestigio, en aquel momento le hubiera resultado muy difícil prescindir de esas posiciones. Los judíos, después de su saña contra Jesús, habían pedido a Pilato que quitara los cuerpos de la cruz, porque se avecinaba la fiesta judía, se avecinaba el sábado, se avecinaba la fiesta de la Pascua, y ellos entendían que no había el tiempo suficiente. Si se seguía dejando el cuerpo pendido de la cruz, no había el tiempo suficiente luego para sacarlo. Y ante esta situación hubo un elemento ingenioso por parte de José de Arimatea. Es José de Arimatea el que va entonces hasta Pilato y le ruega a Pilato, convence a Pilato de que le permita bajar el cuerpo de Cristo de la cruz. Desde luego, si era un discípulo secreto, tenía que también estar pasando por las mismas crisis que estaban pasando los demás discípulos. Los demás discípulos vivieron una crisis depresiva con respecto a la muerte de Jesús. Los demás discípulos vivieron una crisis donde hubo gran frustración ante el cuadro que se presentaba, sobre todo cuando ellos imaginaban, idealizaron a un Jesús conquistador y ahora simple y llanamente ven un cuerpo inerte, muerto, pendido de una cruz. Así es que cuando José de Arimatea está bajando el cuerpo de Jesús de la cruz, probablemente estaría pensando también en lo que los otros discípulos ya habían pensado.